Ahora las preguntas son para el profesor Alexandre Guimaraes. Pregunta Estefanía Gómez de Win Sports. Profesor, buenas noches. Estamos Hola. en vivo para Win Más Noticias. Usted eligió una nómina alterna, podemos decir, teniendo en cuenta el partido de Copa Libertadores. ¿Qué análisis hace del grupo que eligió, que hoy no suma de a 3, pero me imagino que estaba revisando comportamientos individuales de jugadores que no tienen muchos minutos? Sí, así es. Era una situación que nosotros teníamos que tomar. Que nos tomamos, pero fue un riesgo calculado, totalmente calculado por la situación que tenemos del partido del próximo miércoles. Y dentro de eso hay cosas muy positivas sobre actuaciones individuales, ¿verdad? Y prácticamente con eso me quedo pensando en la continuidad de partidos que vamos a tener y seguimos teniendo en abril, mayo. Pregunta Juan Carlos Jiménez de Munera Itzman. Profe, ¿por qué no tuvo claridad el equipo en la fase ofensiva? No, nos costó entrar en el último cuarto de cancha de ellos. Nos faltó un poco más de profundidad. Pregunta Elkin Labo de Rafagol. Profesor Guimaraes, teniendo en cuenta que el equipo en los dos últimos partidos no ha marcado gol, ¿qué tanto le preocupa este tema teniendo en cuenta que tiene que marcarle a Libertad para seguir en la Libertadores? No, son partidos totalmente diferentes, son situaciones además emocionales totalmente diferentes y estoy totalmente convencido que el miércoles nosotros vamos a generar el juego que tenemos que generar para sacar adelante la serie. Pregunta Juan Felipe Velázquez de Babel. Profesor Guimaraes, ¿se percibe que al equipo le cuesta el inicio de la fase ofensiva desde zona 1 porque los mediocentros juegan a una misma altura? ¿Es un problema que ustedes ya han detectado o es una disposición buscada en sus principios de juego? No, a veces queremos que los dos estén protegiendo esa salida que hacemos a veces de 3. A veces rompemos y Rovira hace la función junto en el primer tiempo con Olivera y con Perea. También la hicimos en algunas oportunidades, sobre todo el primer tiempo con Chacón. Así que lo de los dos en la misma altura no es algo que se dé permanentemente. Pregunta Jorge Eliezer López de Deportes G5 de Colmundo Radio. Profesor Guimaraes, Aldair Quintana deja muchos rebotes en zona peligrosa. ¿Eso le preocupa a esta situación teniendo en cuenta que vienen fases importantes? Aldair ha estado en estos últimos partidos teniendo una evolución muy importante, positiva. Hoy, cuando fue requerido, salió muy bien librado. Allá en Asunción hizo una tapada que nos tiene con vida en el torneo, en la fase de 3. Y es un portero que, como repito, que ha ido creciendo mucho. Pregunta Pilar Velázquez de Semana. Profe, físicamente, ¿cómo terminó Harlan Barrera? No, lo de Harlan fue un majonazo nada más. Pregunta Mauricio González de Gente, Pasión y Fútbol. Profesor, buenas noches. 0 remates directos al arco del Cali. ¿Cuál es su reflexión? Bueno, sí, los pocos remates que tuvimos fueron desviados. Eso estamos totalmente de acuerdo. Pero más que eso fue la respuesta que di, creo que ante la primera pregunta. O sea, nos faltó primero ganar los duelos en el último cuarto de cancha y cuando ganábamos estos duelos, tener más precisión. Última pregunta. Profesor, ¿no haber contado con Candelo ni con Baldomero fue por precaución para el partido del miércoles o tienen alguna molestia física de la cual se estén recuperando? No, molestia física no. Al igual que los otros que no estuvieron hoy, más los que entraron, que les quisimos dar algunos minutos, fue simple y sencillamente por la situación del partido del miércoles. Termina la conferencia de prensa Atlético Nacional. Buenas noches.